de oro en la Unión Soviética. Pero no solamente el imperialismo soviético sobre el mundo, ex mundo socialista, que ya sabemos que no existe más. Por eso yo no entiendo cómo se puede seguir razonando, y lo digo con todo respeto, con esas variables que no lo veo ni siquiera. Si quiero ver un documental, tengo que ir al canal Volver, que no, en general no pasa estos documentales, en realidad hay que ir a History Channel. Gracias, señora Presidente. La verdad que yo no estudié para hoy porque no pensé que se diera esta discusión. Me cuesta hacer el salto cualitativo y me cuesta hacer el ayornamiento temporal de que se haya suscitado planteamientos como los que hizo mi estimado colega y por momentos amigo, Óscar Andrade, de semejante discusión profunda que nos merecemos. Creo que el mundo occidental se lo merece. Antes ya no tienen lugar. En consecuencia, me cuesta, pero hay cosas que me siento en la obligación de decirlo por haber venido de esas tiendas y haber creído y repetido lo del imperialismo norteamericano, y creer que del otro lado, que estaba, digamos, el imperialismo soviético no era imperialismo, sino que además, la verdad que era la creación del hombre nuevo y yo qué sé cuántas cosas. Pero sé que algunos legisladores no le prestan atención a la exposición de los motivos de este tipo de proyectos, entonces vuelvo a aclarar. Este es un proyecto que, mire, en los antecedentes que se adjuntan en el propio proyecto hay una carta donde se explica cuál es el motivo de cooperación y de coordinación de este ejercicio, que tiene fecha de noviembre del 2024. No nos corre nadie con los antecedentes cuando fue el Frente Amplio el que llamó al primer debate sobre la defensa nacional para quebrar con la doctrina de seguridad nacional en este país, Y convocamos a todos, no nos corre nadie con la consecuencia. Y con la ley marco de defensa nacional también, donde establecimos cuáles eran los objetivos de la defensa en Uruguay. Gracias, señora Presidente. La verdad que yo no estudié para hoy porque no pensé que se diera esta discusión. Me cuesta hacer el salto cualitativo y me cuesta hacer el ayornamiento temporal de que se haya suscitado planteamientos como los que hizo mi estimado colega y por momentos amigo, Óscar Andrade, de semejante discusión profunda que nos merecemos, creo que el mundo occidental se lo merece, sobre la entrada de 90 días de tropas que envía un país que es democrático. Porque alguna vez entenderemos, para poder sobrellevar las situaciones complejas desde el punto de vista internacional y muy cambiantes, no voy a repetir conceptos que ya se dijeron, pero la verdad que esa alianza o cuasi alianza, porque en realidad no se sabe exactamente, entre Trump y Putin en contra de Ucrania nos llevan a pensar que las formas de razonar de la década del 60 o de antes ya no tienen lugar. En consecuencia, me cuesta, pero hay cosas que me siento en la obligación de decirlo por haber venido de esas tiendas y haber creído y repetido lo del imperialismo norteamericano, y creer que del otro lado, que estaba, digamos, el imperialismo soviético no era imperialismo, sino que además, la verdad que era la creación del hombre nuevo y yo qué sé cuántas cosas. Yo me lo creí. Cuando tiraron abajo el muro de Berlín, porque no se cayó, la gente lo tiró buscando la libertad, a mí se me cayó, no un ladrillo en la nuca, se me cayó todo el velo y creo que gran parte de la humanidad. Entonces, ya que se habla de anacronismos, con todo respeto, el senador que hizo uso de la palabra con este tema inicialmente para que no se sienta alusión, y sí, porque estamos con un discurso que
no lo podemos entender, ni en la oportunidad ni en el fondo. Yo simplemente usando Google en este momento, porque lo leí el libro, por supuesto, y fui a la presentación, pero todos conocemos la historia de África de las Heras, ¿no? Y de los 20 años de la espía soviética que además se casó con Felisberto Hernández para hacer su cobertura, de repente lo quería, no sé, pero no se sabe mucho o a fondo lo que pasó. 20 años de espía soviética, que fue una de las 5 mujeres, que me imagino que en la Unión Soviética no debe haber habido muchas mujeres reconocidas, porque el feminismo, por cierto, que no imperaba, y fue una de las 5 mujeres que tuvo medalla de oro en la Unión Soviética. Pero no solamente el imperialismo soviético sobre el mundo, ex mundo socialista, que ya sabemos que no existe más. Por eso yo no entiendo cómo se puede seguir razonando, y lo digo con todo respeto, con esas variables que no lo veo ni siquiera. Si quiero ver un documental, tengo que ir al canal Volver, que en general no pasa estos documentales. En realidad hay que ir a History Channel, por decir algo que nos deje sobrellevar esto que nos golpea mucho. José Enrique Rodó, que tuvo una suerte bastante aciaga en nuestro país, pero dijo una cosa en su momento, todos sabemos lo que le pasó y cuál fue su historia vital. ¿Por qué motivo los latinoamericanos o los americanos del sur no pensamos si no tuvimos alguna responsabilidad en los que nos pasó y nos pasa? Y mire los años que transcurrieron desde que falleció, muy joven, en el ostracismo, con respecto a la forma en que nacimos a la independencia, porque nos olvidamos que Estados Unidos tiene la misma antigüedad que nosotros como país. O sea que algo de responsabilidad debemos de haber tenido, o los hechos históricos como se fueron dando, las colonias, las potencias que nos colonizaron o que no nos colonizaron, porque está a la hora de la discusión si éramos colonia o no éramos colonia. Pero a ver, ¿no tuvimos nada que ver? Países que tienen exactamente la misma antigüedad hace 200 años. ¿Qué nos pasó en la América del Sur que nosotros estamos en esta situación? Estados Unidos es una primera potencia mundial, porque para empezar a hacer las invasiones, que yo las condené y las condenaré siempre, hay que tener una potencia económica y militar, que Estados Unidos la tuvo y la América del Sur no, empezando por México para abajo. Entonces, yo la verdad que puedo decir otras cosas y las voy a decir, y no quiero enojar a nadie, porque todo el mundo acá grita, dice lo que se quiere, pero después mañana soy yo la condenada a la hoguera pública, no tengo problema. Pero no hay misiones, o no hubo misiones secretas de entrenamiento de fuerzas que hoy son políticas, que o en otra época no eran, que recibieron entrenamiento en Cuba, se recibe actualmente en Venezuela, de Irán, no hay. Bueno, entonces yo lo que pido es que cada vez que tratemos estas cosas, decidamos un día una sesión, o 2, o la que sea, para estudiar a fondo, porque se nos va la vida en esto, se nos va la existencia real como civilización. En consecuencia, hay una cosa que yo siempre pido y aclaro, que no es hipocresía personal de ninguna manera, es hipocresía política. ¿Vamos a poner todo sobre la mesa? Bueno, el día que pongamos todo sobre la mesa y nos sinceremos todos, saldremos adelante. Si no, seguiremos con estas discusiones bizantinas que en realidad lo único que hacen es mirar mal para atrás. Porque si miráramos bien para atrás y de repente hubiéramos aprendido algo, y no se olviden que yo estuve en esas mismas, o en esa misma fuerza política, incluso concretamente la Juventud Comunista, y sé muy bien qué tipo de entrenamiento se recibían y sé muy bien qué tipo de adoctrinamiento se recibía. Así que, para no ofendernos entre nosotros, vamos a pensar, y con esto termino, señora Presidente.
si los países con los que nos relacionamos son democracias. Si son democracias y sus gobernantes los elige su pueblo, yo les tengo respeto. Si no son democracias, no les tengo respeto. Y con eso sí, no quisiera tener ningún tipo de vínculos, que además tenemos, porque por razones, obviamente, de política comercial y todo lo demás, con algunos países lo tenemos. La gran mayoría que no compartimos su régimen político, pero de ahí a hacer otra vez que los buenos estamos de un lado y los malos del otro, no, ya está, ya pasó. Vamos a analizar ese pasado sobre el prisma o bajo el prisma y el presente, sobre todo, de la democracia. Y seamos sinceros con nosotros mismos, aunque nos duela habernos equivocado. Gracias, señora presidenta. Por una aclaración, pide la palabra la senadora Betiana Díez. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad se están mezclando elementos en este debate que no son parte de esta discusión y por eso me gustaría hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, este no es un proyecto enviado por este Ministerio de Defensa. Yo hoy lo expliqué detenidamente, lo reconoció el senador García, la minuciosidad con la que expliqué los motivos por los cuales estábamos votando hoy, pero sé que algunos legisladores no le prestan atención a la exposición de los motivos de este tipo de proyectos, entonces vuelvo a aclarar. Este es un proyecto que, mire, en los antecedentes que se adjuntan en el propio proyecto hay una carta donde se explica cuál es el motivo de cooperación y de coordinación de este ejercicio, que tiene fecha de noviembre del 2024. ¿Cuándo lo mandó el Ministerio de Defensa del gobierno que salió, el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou? El 10 de febrero, 4 días antes de que termine la legislatura, en pleno receso parlamentario, ¿para qué? Para que el Parlamento ni siquiera tuviera la opción de dar un ok burocrático, menos aún citar a las autoridades salientes que estaban en la transición para venir a explicar cuáles eran las características y el acumulado de información de cuál ha sido el impacto en la formación de nuestras Fuerzas Armadas de este tipo de ejercicio. Entonces, si vamos a poner todos los elementos arriba de la mesa, hay que poner estos también. Es muy importante. Y lo otro, presidenta, yo no voy a debatir en este recinto el programa del Frente Amplio, porque para eso tengo los espacios orgánicos de mi fuerza política. Pero ¿sabe qué? En 2005 tuvimos un antecedente similar. Se puede buscar, está publicado. La bancada del Frente Amplio votó en el año 2005 la Operación Unitas por los mismos motivos que lo estamos votando hoy, porque fue un acuerdo heredado de la administración anterior y luego rediscutimos qué hacíamos con ese tipo de operaciones durante todos los años que siguieron. Entonces, lo que nosotros anunciamos en el día de hoy, justamente y en el marco de la Comisión de Defensa, fue que íbamos a rever todos los acuerdos de cooperación en materia de defensa. Pero no nos corre nadie con los antecedentes cuando fue el Frente Amplio el que llamó al primer debate sobre la defensa nacional para quebrar con la doctrina de seguridad nacional en este país, Y convocamos a todos. No nos corre nadie con la consecuencia. Y con la Ley Marco de Defensa Nacional también, donde establecimos cuáles eran los objetivos de la defensa en Uruguay. Para hacer algunas aclaraciones en el debate nomás. Muchas gracias. Gracias. Por una aclaración tiene la palabra la senadora Bianchi. Yo soy la primera que considero que esto no lo tendríamos que estar discutiendo, lo aclaré, primero. Segundo, yo entendí, sí, lo de que el problema administrativo me quedó clarísimo, pero ahora se vino otra vez con el 2005, porque los que fuimos testigos de la historia y que vivimos antes de la dictadura y durante la dictadura las consecuencias de haber luchado por cosas que estaban equivocadas, cuando asumió el gobierno del 2005, yo formaba parte, se fue a brindar a la Casa Blanca, no el presidente Tabaré Vázquez, la inefable ministra María Julia Muñoz, con copas de champaña frente a la Casa Blanca. Vamos a respetarnos porque yo no lo viví después, no me lo contaron lo que pasó,
Yo nací en el 53 y lo voy a decir hasta que me muera porque por suerte sigo con salud, ¿tá? Y viví y sufrí del lado de las víctimas dobles, por engaño y porque en realidad nos habíamos puesto nosotros por engaño en esa situación. Entonces, vamos a dejarnos, ¿no? Bueno, también recuerdo lo que dijo recién el senador Da Silva, es decir, y le agregué la invitación a Bush en Anchorena a hacerle un asado. Entonces, ¿está mal? No, está bien, porque tenemos que relacionarnos con democracias y sobre todo con potencias mundiales. Ahora, no vengamos a hacer discursos que no tienen sentido y que nos imputan que no defendemos la soberanía nacional ni los valores nacionales. No, es exactamente al revés. Y yo no corro a nadie ahora, o nosotros no corremos a nadie. Ahora, no nos corran a nosotros tampoco, porque acá yo no soy herrerista, pero sí soy profesora de historia. Y acá no hay bases norteamericanas, gracias a que Luis Alberto Herrera se negó. Y reitero que no soy herrerista. Gracias, señora presidenta.